Welcome to Good Shepherd Lutheran Church in Weehawken, New Jersey. We are celebrating the second Sunday of Lent, which is the season of preparation for Easter. Bienvenido a la Iglesia Luterana El Buen Pastor en Weehawken, New Jersey. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma, que es el tiempo de preparación para la Pascua. We begin with a brief order of confession and forgiveness. Comenzamos con la breve orden penitencial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Jesus Christ our Lord. Amen. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, a tu vez los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones y la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Bondadoso Dios, Most merciful God, we confess confesamos that que we are estamos in bondage to esclavizados por el sin pecado and cannot y no free podemos ourselves. librarnos nosotros mismos. We have Hemos sinned pecado against you contra in ti thought, word, pensamiento, and palabra y deed, obra, por lo but que we hemos have hecho done and y by por what lo we que have hemos left dejado de undone. hacer. We No have te not hemos loved you amado with our whole heart. de todo corazón. We have No not hemos loved our amado neighbors as ourselves. For a the nuestros sake of prójimos your como Son, nosotros Jesus mismos, por Christ, amor de tu Hijo have mercy Jesucristo. on us. Ten piedad Forgive de us, nosotros, renew perdónanos, us, and lead renuévanos us, y guíanos, so a that we fin may de que delight nos in your will complazcamos en and tu walk in your voluntad ways y to the caminemos glory por of tus your sendas holy para la name. gloria de tu santo amor. Amen. Amén. Sabemos que por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue dado para morir por nosotros, y por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. In the name of Jesus Christ, we know that our sins are forgiven. Almighty God, strengthen us with your power through the Holy Spirit, so that Christ may live in our hearts through faith. Amén. Amen. Our first hymn this morning is I Want Jesus to Walk With Me. Nuestro primer himno esta mañana es Conmigo vaya mi bien Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y también contigo. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the holy communion of the Holy Spirit be with you all. And also with you. Oremos, Dios eterno, tu gloria consiste en siempre tener misericordia.
Trae nuevamente a todos los que errantes se han extraviado de tus caminos. Condúcelos nuevamente a abrazar en fe la verdad de tu palabra y a asirse fuertemente a ella. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Let us pray. Heavenly Father, it is your glory always to have mercy. Bring back all who have erred and strayed from your ways. Lead them again to embrace in faith the truth of your word and to hold it fast. Through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. We will alternate languages for our Bible readings. The language not being read aloud can be found in the service program emailed earlier or in your Bible. Alternaremos idiomas para nuestras lecturas bíblicas. El idioma que no se lee en voz alta se puede encontrar en el boletín de servicio enviado por correo electrónico anteriormente o en su Biblia. Lectura del libro de Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 7 y 15 al 16. Esto se leerá en inglés. Génesis 17, 1 al 7 y 15 y 16. A reading from the book of Genesis, chapter 17, verses 1 through 7 and 15 through 16. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you, and will make you exceedingly numerous. Then Abram fell on his face, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You shall be the ancestor of a multitude of nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you the ancestor of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. I will establish my covenant between me and you, and your offspring after you throughout their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you. God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall give rise to nations. Kings of peoples shall come from her. Our next reading from the book of Romans, chapter 4, verses 13 through 25. This will be read in Spanish. Romans chapter 4, 13 through 25. La próxima lectura es del libro de Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 25. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirán el mundo como herencia, pero esta promesa no les fue hecha porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Pues si los que han de recibir la herencia son los que obedecen la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil, y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay falta contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó. El Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser Padre de muchas naciones.
conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios lo aceptó como justo. Y esto de que Dios lo acepta como justo por su fe no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros. Pues por nuestra fe Dios nos acepta como justos. También a nosotros, los que creemos en Él, en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 38. Esto se leerá en inglés. San Marcos, capítulo 8, párrafos 31 al 38. The Holy Gospel according to Mark chapter 8, verses 31 to 38. Jesus began to teach them that the Son of Man must undergo great suffering and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and after 3 days rise again. He said all this quite openly, and Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are setting your mind not on divine things, but on human things." He called the crowd with his disciples and said to them, "If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their crosses and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake and for the sake of the gospel will save it. For what will it profit them to gain the whole world and forfeit their life? Indeed, what can they give in return for their life? Those who are ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of them the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels." Nuestro mensaje de hoy es de Michael Rocknes, profesor emérito del Seminario Luterano de St. Paul, Minnesota. El mensaje proviene de un comentario sobre la lectura del Evangelio de hoy y fue publicado en el sitio web Working Preacher. Our message today is from a commentary on today's gospel reading by Michael Rocknes, Emeritus Professor of Luther Seminary in St. Paul, Minnesota, published on the website Working Preacher. Sabemos que los caminos de Dios son diferentes a los caminos del mundo. Isaías dijo, ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos?
ni vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor, porque como los cielos son más altos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. We know that the ways of God are different from the ways of the world. Isaiah said, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Los discípulos aprendieron esto en lo que debió haber sido para ellos la cosa más impactante que Jesús les había dicho hasta ahora. Estamos tan acostumbrados al mensaje de la crucifixión de Jesús que es fácil pasar por alto cuán discordante habría sido esta perspectiva para los discípulos. The disciples learned this in what must have been for them the most shocking thing Jesus had ever told them up until now. We are so accustomed to the message of Jesus' crucifixion that it is easy to overlook how jarring that prospect would have been for the disciples. La gran esperanza del pueblo israelita en este momento era la liberación del señorío romano. Después de haber visto los milagros de Jesús, de haber experimentado su personalidad magnética mientras lo seguían y haberlo visto atraer multitudes entusiastas, habría sido totalmente natural para ellos asumir que Jesús de alguna manera desafiaría el servilismo bajo el que vivían con los romanos. The great hope of the Israelite people at that time was freedom from the Roman overlords. Having seen Jesus' miracles, experienced his magnetic personality as they followed him, and watched him draw enthusiastic crowds, it would have been totally natural for them to assume that Jesus would somehow challenge the servility they lived under with the Romans. Todo lo que habían visto hacer a Jesús y lo que habían oído decir hasta ese momento había sido impresionante y sin duda había estimulado en ellos grandes esperanzas para el futuro. Everything they had seen Jesus do and heard him say until this time had been impressive and had no doubt spurred within them big hopes for the future. Pero ahora esto, Jesús los asombró y consternó con la noticia de que, contrario a todas las esperanzas y expectativas de ellos, él iba a someterse al sufrimiento, iba a ser rechazado por los líderes religiosos y lo iban a matar. Fue lo peor que Jesús pudo haber dicho. But now this, Jesus astonished and dismayed them with the news that, contrary to all their hopes and expectations, he would undergo suffering, be rejected by the religious leaders, and killed. It was the worst possible thing Jesus could have said. Pedro, siempre impetuoso, lo reprendió. Marcos no dice lo que dijo Pedro, pero podemos suponer que fue algo como: hemos visto el poder que tienes y creíamos que nos liberarías de los romanos y restaurarías el reino de Israel a su gloria anterior. Jesús respondió que tal opinión es una forma de pensar humana. Es lo que todos hubiéramos pensado si hubiéramos estado entre esos primeros discípulos. Peter, always the impetuous one, rebuked him. Mark doesn't tell what Peter said, but we can surmise that it was something like, "We have seen what power you have and thought you would free us from the Romans and restore the kingdom of Israel to its previous glory." Jesus responded that such an opinion is a human way of thinking. It's what we all would have thought had been among those first disciples. Jesús no solo reprende a Pedro, sino que los sorprende a ellos aún más, diciéndoles que su camino de la cruz bien puede ser el futuro de ellos también. Los que lo fueron a seguir se tendrían que negar a sí mismos, tomar su cruz y seguirle.
Por si fuera poco, Jesús continúa con una noticia aún más inesperada y totalmente imprevista. Para salvar tu vida, debes perderla. Puede que pierdan la vida por causa de Jesús. Jesus not only rebukes Peter, but then shocks them even more deeply by telling them that his way of the cross may well be their future too. Those who would follow him will deny themselves, take up their cross, and follow me. As if that's not enough, Jesus continues with even more unexpected and totally unforeseen news. To save your life, you must lose it. You may lose your lives for Jesus' sake. Esta noticia era tan contraria a las expectativas de los discípulos y tan difícil de comprender que Jesús tuvo que repetirla 2 veces más mientras estaba con ellos. Fue la forma en que Jesús les ayudó a comenzar a comprender que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Fue una píldora amarga de tragar para los discípulos, pero era necesario que entendieran, de lo contrario hubieran perdido todo el sentido del ministerio de Jesús, es decir, que vino a dar su vida por la salvación de ellos y de nosotros. This news was so contrary to the disciples' expectations and so difficult to comprehend that Jesus would have to repeat it twice more in his time with them. It was Jesus' way of helping them begin to understand that my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. It was a bitter pill for the disciples to swallow, but it was necessary that they understand. Otherwise, they would miss the whole point of Jesus' ministry, that he came to give his life for the salvation of them and us. Debido a nuestra naturaleza humana, queremos ser prósperos, fuertes, exitosos e influyentes. Jesús tiene otras prioridades. Él, sin embargo, vino para servir, no para ser servido. Sus caminos no son los nuestros. Sin embargo, nos invita a seguirlo a Él y a sus caminos. By our human nature, we want to be prosperous, strong, successful, and influential. Jesus has other priorities. He, on the other hand, came to serve, not to be served. His ways are not our ways, yet he invites us to follow him and his ways. La iglesia cristiana en la época del Renacimiento estaba en auge. Dominaba la vida personal, social y política de los europeos. En el paisaje aparecían magníficas catedrales. La iglesia podría ordenar a sus ejércitos que hicieran su voluntad. Sus líderes vivían como príncipes, rodeados de riqueza y pompa. The Christian church at the time of the Renaissance was riding high. It dominated the personal, social, and political lives of Europeans. The landscape was dotted with its magnificent cathedrals. The church could command armies to do its will. Its leaders lived like princes, surrounded by wealth and pomp. En su regreso a la Biblia, la Reforma rechazó esta teología de la gloria a favor de una teología de la cruz. Seguir a Jesús es vivir una vida de servicio a los demás, servir en lugar de controlar y dominar. Significa lo contrario a estar orgullosos de nuestra posición y estatus a expensas de los demás. In its return to the Bible, the Reformation rejected this theology of glory in favor of a theology of the cross. To follow Jesus is to live lives of service to others, to serve rather than to control and dominate. It means the opposite of being proud of station and status for ourselves at the expense of others. La teología de la cruz o negarse a sí mismo no significa una especie de humildad artificial. No seguimos a Jesús degradándonos a nosotros mismos. Estamos llamados a hacer lo mejor que podamos con los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Negarse a sí mismo significa mantener las prioridades de uno en armonía con lo que Jesús nos dio
con lo que Jesús nos dijo en los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. The theology of the cross, or to deny oneself, does not mean a contrived kind of humility. We do not follow Jesus by demeaning ourselves. We are called upon to do the very best we can with the talents and abilities God has given us. To deny ourselves means to keep one's priorities in harmony with what Jesus told us in the two great commandments: love God and love your neighbor. Sin duda hubo un rayo de esperanza en lo que Jesús dijo ese día, aunque es posible que los discípulos no lo hayan escuchado. Jesús iba a morir, pero también iba a resucitar. Además, aquellos que pierdan su vida por causa de Jesús y por causa del Evangelio, la salvarán. Pero en este momento los discípulos no habrían sabido cómo se harían realidad esas promesas. There was, to be sure, a ray of hope in what Jesus said that day, although the disciples may not have heard it. Jesus will be killed, but he will also rise again. Furthermore, those who lose their life for Jesus' sake and the sake of the gospel will save it. But at the same time, the disciples would not have known how those promises would come true. Jesús nos da esta esperanza para el futuro, pero en este texto estamos llamados a seguirlo no solo en ese futuro, sino en esta vida. Como dijo un pastor, seguimos a Jesús no solo para ser salvos o para ir al cielo, seguimos a Jesús porque vale la pena. Jesus gives us this hope for the future, but in this text, we are called upon to follow him not just for this future, but in this life. As one pastor said, we follow Jesus not just to be saved or to go to heaven. We follow Jesus because it's worth it. Amen. Amén. We confess our faith in the words of the Apostles' Creed. Confesamos nuestra fe con el credo apostólico. I Creo en believe Dios, in Padre God, the Father Todopoderoso, Almighty, Creador creator del of cielo y heaven and tierra. earth. I Creo en believe in Jesucristo, Jesus su Christ, único Hijo, his nuestro only Son, Señor. our Lord. He Fue was concebido conceived por by obra the del power of Espíritu the Holy Santo, Spirit y and nació born de la of the Virgen Virgin María. Mary. He Padeció suffered bajo el under poder de Pontius Poncio Pilate, Pilato, fue was crucificado, crucified, murió died, y and fue was buried. sepultado. He Descendió a descended los into muertos. hell. On Al the tercer third día day he resucitó. rose again. He Subió al ascended into cielo heaven y está and is sentado a la seated at diestra the del right Padre. hand of the Father. He Vendrá will de come nuevo a again to buscar judge the vivos y living a and the muertos. dead. I Creo en believe el in the Holy Espíritu Spirit, Santo, the la Santa Holy Iglesia Catholic Church, Católica, the la communion comunión of de los saints, santos, the el perdón forgiveness de of los sins, pecados, the la resurrection of the resurrección body, del cuerpo y and la the vida life eterna. everlasting. Amen. Amén. Con todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús, oremos y por todo el mundo conforme a sus necesidades.
Almighty God, amid all the turmoil of the world, your love is steadfast and your strength never fails. Preserve our nation in justice and honor, that we may lead a peaceable life of integrity. Instill wisdom and compassion in all who are in positions of authority, and grant us courage and hope to face the future. Lord, in your mercy, hear our prayer. Escucha nuestra oración. Oramos por todos los que están cerca en nuestro país y en todo el mundo, que continúan sufriendo en cuerpo, mente o espíritu a causa de COVID-19. Te pedimos que inspires a todos los científicos y servidores públicos que están utilizando los dones que les has dado para encontrar mejores tratamientos, vacunas y formas de distribuirlas. Te pedimos que cuides a todos los trabajadores de la salud y a todos los trabajadores esenciales que se sacrifican y arriesgan tanto para cuidar a los demás y mantener las cosas funcionando. Con un alivio a la vista te pedimos que nos mantengas fuertes un poco más, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. We pray for these members or loved ones: Princess Rivera, Elizabeth Peña, Angel Hernandez, Xavier Valestigui, Mariana Caceres, Edna Flores, Heather Nodine, Alicia de Paula, Maria San Miguel, Justina and Marlene Paz, Alma Ramos, Miriam Lopez, Ralph Rivera, Edward Varela, Dalia Canacer, Eric Zalo, Leonor and Pedro Pineda at New Life Lutheran Church in Venezuela, Maggie Hancock, Gloria Cesare, Carlos and Karina Varela, Alice Peña Garcia, Matt Griffin, and all those we name before you or in our hearts. Lord, in your mercy, escucha nuestra oración. Oramos por las personas que están en crisis, por los que no tienen hogar, por los que están desempleados o subempleados, por los que viven en la pobreza o por los que no tienen suficiente comida. Aligera tus cargas, sostén tus cuerpos y calma sus mentes. En tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Into your hands, O Lord, we commend all for whom we pray, trusting in your mercy through Jesus Christ, our Savior. Amen. We will give you a minute to share the peace with anyone you are watching this service with, or to share the peace in your thoughts with anyone you are separated from but wishing you could see. Le daremos un minuto para compartir la paz con cualquier persona con quien esté viviendo o viendo este momento, o para compartir la paz en sus pensamientos con cualquier persona de la que esté separado, pero que desee poder ver. La paz del Señor sea siempre con ustedes y también contigo. The peace of the Lord be with you always. And also with you. Peace be with you. En este momento nos gustaría agradecer a quienes han trabajado para hacer posible este servicio de adoración. Se necesita un equipo para unir todo esto y estamos aprendiendo mucho. En un equipo pequeño cada semana, porque estamos haciendo todo lo posible para estar a salvo de COVID. Pero, como habrán notado, tenemos miembros alternos, por lo que el equipo puede verse diferente de una semana a otra. At this time, we would like to thank those who have worked to make this worship service possible. It takes a team to bring this all together, and we are learning a lot. It's a small team at any one time because we are doing our best to be COVID safe. But as you may have noticed, we have alternate members.
so the team will look different from week to week. También nos gustaría agradecer a aquellos que han continuado con su apoyo financiero a la iglesia. Reconocemos que para muchos las limitaciones de la pandemia están causando tensión financiera y estamos agradecidos de que aquellos que puedan continúen enviando sus ofrendas por correo o mediante sus aplicaciones de pago de facturas bancarias. We would also like to thank those who have continued their financial support of the church. We recognize for many the limitations of the pandemic are causing financial strain, and we are grateful that those who can continue to send their offerings through the mail or through their bank bill paying apps. Let us pray together in the words Jesus taught us. Oremos juntos con las palabras que Jesús nos enseñó. Our Padre nuestro, Father, que who art estás en el heaven, cielo, hallowed be santificado thy sea name. su nombre. Thy kingdom Vénganos tu come, reino, thy hágase will be tu done voluntad, on así en la earth as tierra it is como in en el heaven. cielo. Give us El this pan day nuestro our de cada daily día, bread, dánoslo hoy, and y forgive perdónanos us our nuestras deudas, trespasses, así como nosotros as we perdonamos a forgive those nuestros who deudores. trespass against No us. nos And dejes lead caer us en not into tentación, mas temptation, líbranos but del deliver mal. us from evil. For Porque thine tuyo is es the el reino, el kingdom, poder and the y la power, gloria and the glory, por los forever siglos and de los ever. siglos. Amen. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. May the peace of God, which passes all understanding, keep our hearts and minds in Christ Jesus. Amén. Our final hymn is Faith of Our Fathers. Nuestro último himno es Fe Santa que nos dio Jesús. Vayan en paz, sirvan al Señor. Go in peace, serve the Lord. Demos Thanks gracias be to a